vuelta dentro de día. Por eso no te acuerdas. Cuando todo lo que estuvieron más, es más rápido. Entonces, de hecho, tuvimos. Bueno, tengan todos muy buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a este conversatorio Startups y Experiencias de Innovación Educativa en el Mundo, volumen 2. Este es el segundo de una serie de conversatorios dentro del marco del reto Smart Edu, nuevas experiencias para el aprendizaje y educación a distancia en El Salvador. Mi nombre es Tony Carbonero, soy consultor en el área de innovación y esta tarde tengo el gusto de ser el moderador de esta conversación. Quizás mencionar que este es un evento organizado por el Laboratorio Núcleo de la Universidad Tecnológica del Salvador, UTEC, y patrocinado por BID Lab, Glasswing y IDRC Canadá. Nos acompañan esta tarde 3 invitados especiales de gran trayectoria y experiencia. Fernando Valenzuela Migoya, él es Founding Partner de Global Impact EdTech Alliance. También Ana Gabriela Rodríguez, ella es líder de innovación educativa del Tecnológico de Monterrey. Y también nos acompaña Rodrigo Morán, enlace de tecnología y educación de CREA Consultores, subsidiaria de CREA Creative Associates International. De igual manera, le damos la más cordial bienvenida a quienes nos acompañan por nuestro canal de YouTube en esta tarde. Fernando, Ana Gabriela, Rodrigo, bienvenidos. Gracias. Un gusto estar acá. Gracias a ustedes. De verdad, es un gran gusto tenerlos acá. Pues esperamos ya pronto conocer un poco más de ustedes. Y antes de presentar también la trayectoria de nuestros invitados y explicar la dinámica, pues quiero contarles un poco sobre el tema que estamos abordando. Pues como bien sabemos, la emergencia sanitaria del COVID-19 ha obligado a personas y organizaciones a reaccionar de maneras que no teníamos previstas para garantizar la continuidad de las actividades, ¿verdad? Es decir, necesitamos seguir produciendo, necesitamos seguir aprendiendo, necesitamos seguir conectando y bueno, el sector educación no es la excepción. Las instituciones educativas se han visto necesitadas de transitar de manera acelerada y en este sentido instituciones educativas del sector primario, secundario, terciario, ¿verdad? Se han visto necesitadas de transitar de manera acelerada y a tiempo completo hacia la teleeducación o educación a distancia, suponiendo una serie de retos tanto a los docentes como estudiantes y a las instituciones mismas. Por ejemplo, las instituciones y estudiantes no necesariamente estaban preparados de manera integral para este salto y esto plantea retos en cuanto a las competencias para la enseñanza no presencial, es decir, tanto lo que hacen los docentes como los alumnos podemos aprender, a retos en cuanto al contenido, cómo estos contenidos deben de estar mejor adaptados para la no presencialidad, también es algo que no podemos esperar que se dé igual que en el aula tradicional. Las metodologías didácticas ad hoc, ¿no?, a estos entornos, las evaluaciones mismas, el rol docente-estudiante. Entonces, todo esto forma pues un conjunto de retos que la educación o las instituciones educativas necesitan resolver pues para garantizar la continuidad del aprendizaje y también garantizar la calidad de la educación en todo momento. De igual manera, vemos grandes retos en el tema de infraestructura, es decir, no todos estábamos preparados pues, para este salto en cuanto a conectividad, la disponibilidad de dispositivos adecuados y condiciones de entorno óptimas para el proceso enseñanza-aprendizaje. Entonces, esto es un poco lo que engloba el reto Smart Edu, ¿no?, que hemos lanzado ya en las semanas anteriores y en el que estamos haciendo una invitación tanto a docentes, a emprendedores, a empresas, a proponer ideas de solución a estos retos que estamos planteando y ayudar a desarrollar, ¿no?, la calidad de la educación en El Salvador. Por otra parte, sabemos que la innovación educativa y las startups educativas
o las EduTech, ¿no?, como se les conoce, vienen realizando una labor importante para desarrollar soluciones a las necesidades que van surgiendo para ayudar a transformar la educación en el mundo. Y precisamente por eso, porque existe innovación educativa, porque existen startups o emprendimientos particulares, ¿no?, que trabajan en esta área, es que tenemos a nuestros invitados el día de hoy para conocer acerca de estas experiencias que ellos conocen muy bien de primera mano, ya que están detrás de algunos casos de éxito en la región y el mundo, que esperamos que nos sirvan de inspiración y motivación para comenzar a pensar en el presente y futuro de la educación en El Salvador. Así que, pues este es un poco el tema que estamos abordando. Voy a explicar la dinámica. La sesión de hoy está dividida en 3 partes, cada una de 30 minutos. La primera parte, vamos a tener a nuestros invitados, cada uno durante 10 minutos nos van a contar sus experiencias en innovación educativa, ¿verdad? Vamos a comenzar con Fernando, luego con Ana Gabriela y luego con Rodrigo, ¿verdad? Si gustan, en cualquier momento también, ustedes me preguntan cómo vamos de tiempo, yo les digo, ¿no? Y vamos avanzando en ese sentido, ya uno tras otro. En la segunda parte vamos a tener un conversatorio con preguntas a nuestros invitados, algunas preguntas que hemos formulado y que esperamos que nos ayuden a entender mejor este reto al que nos estamos enfrentando y el papel de la innovación y las startups en la búsqueda de soluciones. Y al final vamos a dejar una tercera parte con preguntas por parte del público. Entonces, quienes nos están viendo también a través de YouTube, les animamos a que nos vayan dejando sus preguntas. Desde el inicio, si gustan, pueden irlas compartiendo y pues nosotros al final las vamos a abordar. Entonces, pues entramos a la primera parte. Vamos en este momento a dar paso a las presentaciones de cada uno de nuestros invitados y para comenzar tenemos a Fernando Valenzuela Migoya. Quiero contar un poco acerca de Fernando. Fernando es Founding Partner de Global Impact EdTech Alliance, también es Managing Partner de EdTech Partners y Senior Partner de Capital Invent. Es un edupreneur, es decir, un emprendedor en educación, es speaker internacional, inversionista, mentor y consultor con amplio conocimiento de las necesidades y capacidades de las nuevas generaciones. Es reconocido como uno de los pioneros en transformación digital más influyentes de América Latina y esto, pues, toda esta experiencia le ha permitido crear y apoyar e impulsar la creación de startups en educación a nivel regional y global. Así que le damos la bienvenida a Fernando para que nos cuente un poco más de él y de su experiencia. Gracias, Fernando. Muchísimas gracias, Tony. Nada más para validar que se ve bien la pantalla y todo, ¿estamos bien? Estamos perfectos. Listo, pues un gusto estar con ustedes. Estábamos conversando un poco antes de que hace 8 años que visité yo El Salvador por última vez, así que espero que esto me dé el pretexto para volver. Y aquí les dejo mi dirección de Twitter porque me gustaría que la conversación pues se expanda y que haya más gente participando. Yo les voy a compartir una experiencia de más de 10 años que he tenido yo desarrollando el ecosistema de emprendimiento en América Latina, pero voy a empezar por un concepto que me parece fundamental entender cuando hablamos de la innovación educativa y sobre todo a la luz del momento que estamos viviendo hoy, ¿no? El primero es que tiene que ver con la confluencia de 4 fuerzas. Es decir, cuando yo explico lo que hago, normalmente digo, yo trabajo en la intersección de la educación, la pedagogía, con la tecnología. Y lo que ha sucedido a lo largo de esta evolución es que la gente que entiende de tecnología quiere llegar a la educación y aunque la pedagogía no es como en otras áreas. La gente de pedagogía quiere adecuar la tecnología y eso les complica un poco la vida. Y finalmente hay 2
otras fuerzas que también complementan las discusiones y las decisiones. Una es el uso de recursos financieros, el capital, la inversión, el retorno. Y finalmente, algo que se ha hecho muy evidente en esta pandemia, que es el impacto social, el cierre de brechas, el conectarnos con reducción de la inequidad, el conectarnos con temas de género. Entonces, cuando yo hablo de innovación educativa, me refiero a esta intersección. Hay que profundizar en lo que está pasando en la pedagogía, en la tecnología, en el capital y en el impacto social. Y eso crea una dificultad porque es muy difícil que estas fuerzas estén alineadas. Hay que tomar decisiones, es un delicado balance. Yo entonces empecé hace 10 años promoviendo a los emprendimientos educativos. Empecé pensando que la innovación en la educación no podría gestarse desde adentro. No son las propias escuelas, las universidades, los gobiernos quienes van a traer una innovación disruptiva. Es el ecosistema emprendedor. Es lo mismo que ha ocurrido en el sector financiero, en salud, en manufactura, en los taxis, en los hoteles. Todas las disrupciones vienen de un sano ecosistema de emprendimiento, de emprendedores que se atreven, que generan transformación, que operan en forma ágil, que toman riesgos, poco a poco van transformando. Entonces, la mezcla de estas 4 fuerzas para hacerlo en equilibrio y hacer un ecosistema emprendedor es a lo que yo he dedicado los últimos 10 años de mi vida. Una de las iniciativas ha sido, fui uno de los fundadores del concurso mundial de emprendimientos educativos que se llama Global EdTech Startup Awards. Lleva más de 7 años operando y se ha ido desarrollando. Empezamos solamente 4 geografías, ahora ya hay más de 20. Aquí eran algunos de los jueces, pero ahora estamos con semifinales y con eventos en España, en Rusia, en Escandinavia, en Israel, en Japón, en Italia, etcétera. Entonces, esto empezó hace 7 años y desde entonces hemos analizado más o menos 500 emprendimientos que entran todos los años a competir, gana uno, damos el premio en Londres, pero hay semifinales en las diferentes regiones. Esto significa que llevamos más de 4,000 emprendimientos revisados solamente en este concurso y las inscripciones están ya abiertas por si hay por ahí emprendedores de la educación que se animen a participar este año. Así que a partir de ese trabajo, pues fui distinguido en el año 2017 como unas 100 influencers más importantes en el campo de tech en el mundo. Fui el único en Latinoamérica y en el 2020 volví a ser nombrado por esta misma revista y esto ha conformado una red mundial de líderes en educación que estamos permanentemente conectados, que nos vemos en los eventos, que se ha creado una red. Ahora en la pandemia, pues hemos tenido sesiones con África, con Asia, con India, con Israel, muy interesantes compartiendo estas experiencias. Desde el punto de vista de introducción, entonces yo soy parte de una red que se llama EDT, que tenemos consultores y apoyamos a empresas a expandirse geográficamente, a crecer, a desarrollar buenos productos para la educación alrededor del mundo. Tenemos consultores en India, en China, en Europa, en América Latina y en Japón. Por otro lado, entonces, para entender el lado de capital, soy socio de Capital Invent, uno de los fondos de inversión que más se ha distinguido por impulsar la tecnología y que hoy, a raíz de la trayectoria de la pandemia, más del 30% de los fondos de inversión se están dedicando a la educación. También tengo una sociedad con una empresa que se llama Outlier School, que básicamente aplica conceptos de diseño de los sistemas educativos, repensar la educación desde sus componentes, usar conceptos conocidos como el design thinking para la educación, para la universidad. Si ustedes entran a la página de Outlier School, van a poder bajar algunos de los documentos, libros, manuales y casos que hemos hecho alrededor del mundo. Y finalmente, pues desde el lado de pensamiento encabezo el programa de educación y sociedad del Instituto Aspen. Y con eso lo que hago es conectarme con los pensadores, discusiones alrededor del mundo de la educación.
Como origen de una de estas iniciativas fue la creación de Movimiento STEM, una iniciativa que promueve las vocaciones de ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas, con enfoque de género, y que recientemente acabamos de culminar el primer Summit virtual con más de 10,000 personas participando en este Summit promoviendo las vocaciones STEM. Voy a cerrar con un par de ideas que me parecen relevantes. La primera es que hace un par de semanas concluimos el primer mapa de los EdTechs latinoamericanos, las mejores 100. Llegaron más de 1,500 emprendimientos, los clasificamos, los curamos, los evaluamos y llegamos a esta lista de 100 que hoy está disponible en las páginas de nuestro socio HolonIQ. Cierro con esta reflexión. La pandemia aceleró la transformación digital y la educación no es una excepción. La educación venía de un lado muy, muy pobre en cuanto a innovación, emprendimiento, inversión. Casi todo estaba ocurriendo en China y en Estados Unidos. El resto del mundo no jugaba. La innovación en educación, el porcentaje de inversión en digitalizar la educación era aproximadamente del 3%. Esto, al acelerarse, nos puso a niveles del 2025. Subió del 3% al 4.4%. Casi se duplicó el nivel de inversión, pero sigue siendo insuficiente. Si ustedes miran lo que se invierte, por ejemplo, en salud, que el sector salud vale 10 trillones de dólares, pero de esos 10, la mitad, 5 trillones, están en inversiones, innovaciones, disrupciones y transformaciones digitales. En el caso de educación, que vale 6 trillones, solamente tenemos 150 billones. Eso lo que genera es una desproporción enorme, aún con la aceleración, aún cuando estamos en los niveles del 2025, nos falta muchísimo por hacer. Deberíamos de estar, comparándonos con salud, en 3 trillones de dólares invertidos en la transformación educativa, la digitalización. Así que nos aceleraron, nos cambiaron el modelo. Esta es una de las redes con las que trabajo con emprendedores y emprendedoras alrededor de América Latina, desarrollando modelos que cumplen con esta perspectiva, y finalmente diseñé un marco de transformación que habla que para pensar en la innovación educativa no es solamente el retorno de la inversión, hay que pensar en muchas dimensiones: retorno de aprendizaje, retorno de confianza, retorno de impacto, retorno en información, en datos, y retorno en tiempo de los profesores, de los estudiantes. Este es el marco con el cual nosotros apoyamos a los emprendimientos en un escenario de laboratorio, de experimentación, porque no hay una respuesta, no hay un solo modelo que funcione en todos los contextos para todos los estudiantes. Gracias. Genial, muchas gracias, Fernando, por compartir tu experiencia. Realmente es muy inspirador, ¿no? Creo ver cómo existe, ¿no? Todo este mundo, ¿no? Por descubrir, en el que emprendedores pueden plantear y buscar soluciones a la educación, pero también crecer o catapultarse, ¿no? Creo que es muy ilustrador este mapa que ya nos compartías de estas 100 startups latinoamericanas, y anima mucho poder o saber, ¿no?, que hay emprendimientos latinoamericanos depuntando, ¿no?, en el mundo, y probablemente podamos tener algún emprendimiento, alguna startup salvadoreña también por ahí, esperamos. Gracias, Fernando. Ya vamos a entrar en la parte de preguntas en algunos temas específicos, ya sobre algunas de estas startups probablemente que nos puedas contar. Bueno, muchas gracias entonces, Fernando. Pasamos a la segunda presentación y acá tenemos a Ana Gabriela Rodríguez. Ella es líder de innovación educativa del Tecnológico de Monterrey. Es speaker, coach y especialista en training ejecutivo y juvenil. Cuenta con más de 18 años de experiencia en el manejo de equipos de trabajo de alto rendimiento
en el Instituto Tecnológico. Es empresaria, cofundadora de Connect, una empresa dedicada a servicios de crecimiento y liderazgo, y ha desarrollado su experiencia en proyectos de innovación, educación, diseño de ambientes de aprendizaje, como movilizadora de innovación, líder y mentora también de emprendimientos. Es un gusto tener por acá a Ana Gabriela. Muchas gracias, muchas gracias. Voy a compartir. Bueno, precisamente pues vamos a hablar de todo lo que es innovación educativa y cómo lo estamos llevando en el Tecnológico de Monterrey. Yo me siento muy agradecida por estar aquí con ustedes compartiéndoles. Y bueno, voy a contextualizar un poco. En el TEC se maneja muchos proyectos de innovación, estrategias de innovación hacia todo el TEC, hacia los 26 campus. Una de las estrategias de innovación de todas las que hay, porque bueno, el Tecnológico de Monterrey cuenta con lo que le llamábamos la universidad virtual, o sea, la parte digital, y una de las estrategias actuales es precisamente ese aprendizaje inmersivo con tecnologías, el uso de realidad virtual, de realidad aumentada y también de video 360. Empezábamos nosotros desde el 2017, pero ya de una manera formal, desde el 2018 iniciamos con pilotajes de clases inmersivas para lo que eran los semestres, y le llamábamos así a una modalidad donde el estudiante todo el semestre llevaba como que todas las materias en paquete, pero se iba con socios formadores. Entonces ahí es donde aplicábamos aprendizaje inmersivo con tecnología, porque donde lo que nosotros estábamos proponiendo y cómo se utiliza en el TEC esta estrategia de innovación es que vaya la tecnología, se haga uso con recursos inmersivos en una clase, con una actividad donde realmente estemos reforzando una competencia que se desea desarrollar en el estudiante en X materia. Entonces, por eso acuñamos aprendizaje inmersivo con tecnología, una experiencia de aprendizaje donde los alumnos apliquen y desarrollen conocimientos y competencias en entornos reales y o virtuales. ¿Y qué sucede? Bueno, por ejemplo, realidad aumentada en el Tecnológico de Monterrey, tenemos que estar seguros de la escalabilidad por el número de campus que tenemos a nivel nacional y todos nuestros estudiantes. Entonces, por ejemplo, aquí es el primer videito que estamos observando, es por medio de una aplicación donde por medio de targets ya se pueden ver los objetos, y eso nos lleva a que sea escalable a todos los alumnos y los profesores que vayan a utilizar este tipo de recursos en sus clases. La mayoría de ellos son conceptos abstractos, como podemos ver, y lo pueden usar tanto los profesores presenciales como los profesores que llevan la modalidad digital. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que asegurar esa escalabilidad y que todos nuestros estudiantes hagan uso. O sea, sí pasa por ese proceso de ideación y de cómo vamos a lograr impactar a todos nuestros estudiantes. La parte de realidad virtual, el ejemplo que traigo, esta realidad virtual, ay, ¿dónde? Adelante, Vane, te escuchamos. Nos van a decir países. Y si en el país creemos que se saluda de mano, vamos a levantar la mano derecha. ¿Listos todos? Ahí va. Francia. ¿Cómo creen ustedes que se saluda en Francia? Excelente, todos. La mayoría está levantando su mano izquierda. Entonces, aquí, por ejemplo, llega a un acuerdo trilateral donde los tres hagamos una fusión. Me parece muy bien. A ver, yo digo que entonces nuestro objetivo es unirnos los tres para alcanzar las máximas ventas y abarcar otros mercados. El conjunto de los productos de los tres, al mezclar y fusionar la empresa, cada uno va a tener cierto porcentaje de acciones dependiendo de lo que aporte la empresa resultante. Por ejemplo, en esta clase que se utilizó realidad virtual intercampus, el alumno durante todo el semestre hacía diferentes intervenciones
hasta el final, que era una negociación, que era parte del examen final. Entonces, ¿qué pasaba? Que encontramos durante qué hallazgos tuvimos. El estudiante en realidad, cuando negociaba, aparte de la brecha de la distancia, podía modificar sus comportamientos para tomar decisiones en las negociaciones, porque la clase es técnicas de negociación. Entonces se encontró muy interesante que cuando ellos negociaban, porque durante todo el semestre también tenían prácticas de negociación face to face, y ellos decían, cuando estoy en realidad virtual, realmente puedo adoptar el personaje que me está poniendo el profesor para poder yo realmente negociar y tomar mejores decisiones. Ahí se hicieron hallazgos de desempeño y sí se lograron modificar las conductas del estudiante. Entonces, es muy interesante ver cómo realmente la propuesta de utilizar tecnología no nada más es estar a la vanguardia, o sea, sí, usarlos para a beneficio del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, bueno, aquí es el hallazgo de realidad virtual. De video 360 lo utilizamos durante este semestre. El profesor lo iba a hacer uso de ellos de manera presencial, pero bueno, ahorita que hablábamos de la pandemia y todo eso, y que tuvimos que trasladarnos al modelo flexible digital, que es llevar nuestras clases presenciales de manera sincrónica a la parte digital, aunque no eran clases en línea, en realidad son clases que tenías con tu profesor de manera presencial, pero virtual, a través de plataformas, ¿no? Entonces, fue usado de esa manera. Bienvenidos a UR Mesopotamia. Aquí la clase, por ejemplo, es llevar alumnos, se llama Ciudades Globales, y llevaba al alumnos por diferentes partes a través del tiempo. Con 10 metros de altura por 14 de ancho. Se compone de adobe y cerámica vidriada. Esta es otra clase del área de la Escuela de Gobierno. Y es un video 360. Aquí se sientan todos los diputados, ¿verdad? Los de la derecha, los del centro y los de la izquierda. Se ve imponente, profesor. Está bien padre. En este recorrido de realidad virtual, para nuestra clase Metabolismo y Energía, te ayudará a conocer el proceso que se lleva a cabo en... Entonces, bueno, aquí la principal apuesta es precisamente que el alumno en sus clases donde haga uso de este tipo de tecnologías o de estos recursos inmersivos, realmente estén aportando a una competencia, y que el profesor también es como parte esencial de la clase, o sea, él guía la actividad, hay un examen final, en algunas ocasiones tenemos hallazgos de pretest, posttest y después del examen final para ver qué tanto le quedó al alumno a través del tiempo el aprendizaje que nosotros estamos pretendiendo abarcar. Entonces, por ejemplo, aquí de estos hallazgos, estos son hallazgos de percepción. Aquí se encuestaron a 1,173 estudiantes y fueron 3 rubros los que se evaluaron. Uno es la usabilidad del recurso, otra la motivación, la percepción de motivación, qué tanto se motivaba el estudiante al hacer uso de estos tipos de recursos, y la percepción del aprendizaje. O sea, el alumno percibía o no si aprendía mejor o no a través de estas clases inmersivas. En la parte de usabilidad, el 93% del total de los estudiantes consideró que fue una buena experiencia, y el 87% declaró que el total de los estudiantes que sí sintió que se motivaron mucho más al tener este tipo de clases a comparación de llevarlo, por ejemplo, de manera normal. Y en la percepción del aprendizaje, también los estudiantes comentaron que sí percibían que aprendían mucho mejor a través de estas tecnologías. Entonces, este es un artículo que escribimos en un congreso que acaba de pasar en YAMCE, que fue con los alumnos de medicina, y aquí los resultados fueron muy similares. Arriba del 90% de los estudiantes, y sí fueron
resultados de desempeño, sí lograron aprender mucho mejor a través de la realidad virtual. Y bueno, quisiera compartirles en voz de nuestros estudiantes qué es lo que percibían los estudiantes, ¿no? La verdad me sorprendió mucho porque realmente sí me sentí que estaba en el supermercado, o sea, me sentía que podía agarrar los objetos, etcétera, entonces pues me sorprendió gratamente la experiencia. La verdad creo que sí cambió mi aprendizaje porque podía tener la opción de estar en contacto con los objetos y pues de esta manera es algo interactivo para los estudiantes para poder así realmente estar como haciendo las cosas sin tener que salir desde su casa, sino estando en el mismo lugar, tener la oportunidad de interactuar con el objeto y conocerlo y así en este caso de los alimentos pues poder ver todas las opciones que realmente hay en un supermercado, elegir cuál es el indicado después de analizar la información nutrimental y así poder tomar una mejor decisión. Fue impresionante, no era lo que esperaba porque literal te teletransporta a otro lugar y te hace sentir que estás ahí. Sí había escuchado de lo que hacían estas aplicaciones de realidad virtual, pero nunca lo había vivido. Sabía que te ponías el casco y usabas controles, pero no que te hacía sentir tan dentro de la experiencia. Me ha ayudado a comprender cómo la tecnología te puede ayudar a comprender mejor pues, muchos temas educativos. Para mí fue muy bueno porque fue una manera de captar mi atención en una clase que a veces es un poquito difícil de atender. Era algo, pero estas dinámicas realmente hacían que pusieras atención. No había forma de que no estuvieras al pendiente de lo que estuvieras haciendo. Esta actividad superó totalmente mis expectativas porque fue una actividad en donde era mucho más realista. Yo podía sentir que realmente estaba en la ciudad y sentir que estaba paseándome por ella. Me llegó que la tecnología ha mejorado muchísimo, no pensé que fuera tan realista, o sea, sentirlo tan real, sentirme tan en las ciudades y qué padre, las generaciones futuras tienen una muy buena herramienta. Ya habíamos visto la ciudad de Ur, pero era una presentación, entonces ahora verlo y vivir y caminar en el lugar fue mucho más impactante, entonces creo que el conocimiento se creó mejor. Fue mucho mejor el conocimiento como práctico, ya que estás en la ciudad y te iban mostrando como datos, entonces podías verlo todo desde distintos ángulos. Es una muy buena experiencia que vale la pena tener como una clase de realidad virtual porque interactúas mucho mejor con todo y el conocimiento que generas es mucho mayor. Bueno, aquí como ven, se hicieron los estudios de todas las clases, impactamos este año arriba de 8,000 estudiantes y en general, por eso ponía como en general los resultados de toda esta muestra y arriba del 90% habla de cómo la motivación hace que ayude y que aprenda mucho mejor el estudiante, además de apoyar al profesor en su proceso de enseñanza. Entonces, esto nos lleva a plantearnos cómo hacer uso de la tecnología a favor del aprendizaje del estudiante. Entonces, siempre nosotros declarando que no es meter tecnología por decir estoy a la vanguardia, estoy utilizando realidad virtual, es realmente qué le estamos dejando al estudiante y retarnos a nosotros mismos como responsables de la educación, como parte de los responsables y llevar más allá a todos nuestros estudiantes. Entonces, pues muchas gracias, esa es mi participación. Muchas gracias a ti, Ana Gabriela, por compartirnos esta experiencia realmente inspiradora también. Sabemos que el TEC de Monterrey es un referente a nivel regional en educación y también en innovación educativa, ¿no? Entonces, es creo que muy gratificante, ¿no? Interesante también ver
cómo no solamente es importante implementar la tecnología, cambiar, ¿no?, estas experiencias, sino que también medirlo, ¿verdad? Creo que esos datos que nos has compartido nos hacen ver de que de aquí en adelante las experiencias definitivamente van a cambiar. Y pues hay tanto aprendizajes, creería yo, de parte del alumno como del maestro o del docente a estas nuevas experiencias y a estas nuevas relaciones, ¿verdad? Así es, definitivamente traigo un pedazo muy pequeño de la innovación que se hace en el Tecnológico de Monterrey, pero espero que les ayude y si tienen alguna otra duda, con gusto lo revisamos. Gracias, Ana Gabriela. Vamos a pasar ya pronto a la sección de preguntas, pero pues antes tenemos a nuestro tercer invitado. Eres Rodrigo Morán de Creative Associates International, es el enlace de tecnología y educación de CREA Consultores, subsidiaria de Creative Associates. Es profesional del desarrollo internacional con experiencia de 10 años en organizaciones de sociedad civil, gobierno municipal y empresa privada. Es fundador de iniciativas de prevención de violencia y empleabilidad juvenil a nivel nacional y centroamericano y también es un promotor importante dentro del ecosistema de estas iniciativas por descubrir y escalar innovaciones que puedan impactar, ¿no?, socialmente, abordando algunos de los problemas de desarrollo más apremiantes a escala global. Bienvenido, Rodrigo, y gracias por estar acá. Mil gracias, Tony. Qué gusto estar acá con todos ustedes y qué honor también compartir panel con Fernando, con Ana Gabriela. Fascinante el nivel de innovación que hay en la región y que está por verse una aceleración en su crecimiento, como lo mencionaba Fernando al principio, y por todas las adopciones tempranas que ya ha hecho el TEC, en este caso de la experiencia de Ana Gabriela. Soy súper fan del Observatorio de Innovación Educativa del TEC y creo que vamos a ver eso, cómo se expande en la región y como decía tú en el principio, que vayan saliendo, ojalá, startups salvadoreñas que puedan generar disrupción en cómo nuestros sistemas funcionan. Pero yo les voy a compartir un poquito sobre el tema de las tecnologías apropiadas, porque si bien las innovaciones que hemos presenciado de momento son como lo que siempre yo he soñado para el ámbito del desarrollo, que todos los niños y las niñas de países en desarrollo puedan acceder a un nivel educativo tan avanzado, pero mientras tanto tenemos que enfocar toda nuestra creatividad, todos nuestros recursos para poder reducir la brecha educativa y de infraestructura habilitante, que es la que más frena el proceso de adopción de innovaciones en los sistemas educativos. Y para eso les voy a contar un poquito qué es Creative Associates, qué es CREA y cómo llegué yo a este rollo. Pueden seguirme en Twitter como Rodro Morán y podemos, como decía Fernando, continuar la plática en cualquier momento. Para contarles brevemente sobre Creative Associates y CREA, Creative es una firma de desarrollo internacional basada en Washington que tiene más de 40 años de experiencia en más de 90 países desarrollando proyectos de todo tipo, de educación, de desarrollo económico, de prevención de violencia, democracia y otros temas importantes, principalmente para el gobierno de Estados Unidos a través de la Agencia de Desarrollo AID. Aquí en El Salvador tiene presencia desde 1990, trabajando en temas de posguerra, cuando ya empezaba a hacerse la transición entre la guerra civil y el proceso de paz, reconstruyendo de alguna forma el tejido social de El Salvador, proyectos de infraestructura, y en los últimos 15 años, un poquito más, tal vez ya, Creative en El Salvador y en el Triángulo Norte de Centroamérica se ha enfocado en el tema de prevención de violencia y se ha especializado en el tema de prevención de violencia. Esto es importante mencionarlo porque la educación es uno de los, de las estrategias que permiten poder reducir la violencia en nuestra región y donde se ven las mayores brechas, ¿no?
Crea Consultores, por su lado, es la organización legado de Creative acá en El Salvador. Después de tanto tiempo, se establece una sede permanente, 100% local, 100% salvadoreña, para dar continuidad al trabajo de Creative en El Salvador, independientemente de si existan o no proyectos de USAID en ese momento. Tanto Creative como CREA cuentan con un área de desarrollo de tecnologías e innovación, la basada en Washington, donde yo tuve la oportunidad de estar formándome en la, como decía Fernando, intersección entre educación, desarrollo económico y tecnología e innovación. Ahí en Washington se llama Creative Development Lab. Y acá quisimos traer ese mismo ADN del Creative Development Lab a una estructura local que se llama CreaLab, donde hacemos palanca con diferentes innovadores, tecnólogos salvadoreños que son sumamente capaces en un montón de ámbitos, incluido el de tecnología educativa. Quiero contarles un par de aplicaciones de la tecnología apropiada en otras instancias donde ha trabajado Creative alrededor del mundo, para que podamos llevarnos un par de mensajes, que los vamos a concluir al final, pero les adelanto que es para, de alguna forma, generar ideas y que ustedes, como posibles founders de alguna startup de tecnología educativa, puedan pensar en las posibilidades que ofrece la tecnología avanzada, como la realidad virtual, la realidad aumentada, la inteligencia artificial, etcétera, pero también puedan ser creativos e innovadores en la forma en que tecnologías de alguna forma más accesibles pueden utilizarse de forma creativa para crear valor en los diferentes puntos del ecosistema educativo. Esto también lo mencionaron los colegas antes. No podemos imaginarnos un sistema educativo donde las intervenciones sean aisladas, sino que tiene que generarse todo un caldo de cultivo donde el ecosistema completo reaccione a las diferentes iniciativas de cada uno de los actores. Entonces, para contarles una experiencia que a mí me gusta un montón y que es 100% aplicable a nuestro contexto actual y particularmente en el otro contexto relevante que es el de la pandemia del COVID-19. Y esto fue hace varios años incluso, pero acá lo podemos pensar y ya se están haciendo algunos esfuerzos similares. En Zambia, el proyecto Makalitwe Atu hacía uso de tecnologías súper sencillas como el SMS y tecnologías análogas como la radio para poder resolver un problema. Creo que debería haber empezado por el hecho de que todas estas intervenciones están diseñadas para resolver un problema. Nuestra, de alguna forma, ventaja es que no estamos casados con ningún tipo de tecnología, ni un software, ni un hardware, sino que con los problemas. O sea, estamos 100% comprometidos a resolver los problemas que presentan nuestros proyectos alrededor del mundo. Y en este caso el problema era que los padres de familia no tenían suficiente contenido en Chinyanja, el idioma, uno de los idiomas locales en Zambia, para poder leer con sus hijos, promoviendo así, digamos, habilidades de lectoescritura temprana. Entonces, se diseñó un modelo donde se utilizaron varias, como mencionaba antes, tecnologías básicas, como SMS, como radio, donde se generó un modelo de crowdsourcing de historias comunitarias, historias que al final de cuentas sirvieron para documentar el folclore de estas comunidades hablantes de Chinyanja para poder distribuirlas luego. Eso se pasó por un proceso de curación y se distribuyeron luego a más de 4,000 participantes, una cantidad grande de familias que recibieron en su teléfono celular a base de textos, SMS, estas historias. Y las 81% de los hogares mencionaron que estaban leyendo en familia estas historias. Este proyecto se comparó con una intervención de lectoescritura
que buscaba tener los mismos resultados y resultó ser, pero de forma tradicional, y resultó ser muchísimo más eficiente en términos de costo-beneficio que una intervención tradicional. Entonces, la lección en este caso para mí es cómo utilizando herramientas ya preexistentes podemos armar un ecosistema apropiado para una comunidad en particular. Y el segundo caso que quería compartirles a nivel internacional es el de Track and Trace, que de nuevo fue diseñado para resolver un problema. En el caso de nuestro proyecto Afghan Children Read en Afganistán, el problema es que había una cantidad significativa de libros y material educativo que se estaba distribuyendo a partir del proyecto, porque en muchas de estas zonas donde trabaja el proyecto, los chicos ni siquiera habían contado en algún momento de su vida con verdaderos libros de texto. Entonces, parte del proyecto era poder distribuir libros de texto y otras herramientas de aprendizaje, pero pues por los sistemas corruptos que existen en nuestros países en desarrollo, y Latinoamérica no es la excepción, había mucha fuga y pérdida, robo de estos materiales, y el proyecto lo que hizo a través de una alianza con el Development Lab es crear una pequeña suite de herramientas sencillas también, ya un poquito como más avanzadas, llamémosle así, pero siempre pensando en lo apropiado, en lo útil, pertinente y costo eficaz para el contexto en el que se estaba utilizando. Se combinó software de diseño de etiquetas, una aplicación móvil de rastreo de los libros a partir de data georreferenciada, otro sistema de SMS para poder documentar así en cada punto donde iba llegando los libros, cómo iba el cargamento, y sistemas de reportería automática siempre integrados a esta suite. Y fue tan exitoso este pequeño piloto, que al final de cuentas no terminó siendo tan pequeño y se convirtió en una de las implementaciones de rastreo de insumos de desarrollo, en este caso libros de texto, de educación, más grandes en el mundo del desarrollo, ¿verdad? Y 293 escuelas y centros de aprendizaje comunitario en Afganistán recibieron más de 139.284 libros de texto, reduciendo los porcentajes de fuga casi al 100%. Y fue tan exitoso que ahorita está siendo replicado en Mozambique, ya bajo una metodología basada en evidencia y probando como la eficacia del modelo. Pero antes de hacer todas estas cosas, quiero como dejarles estas espinitas, vea, que son incómodas a veces para cuando queremos hacer algo, pero no tenemos la información suficiente. Pueden en papel sonar excelente muchas ideas, pero si no tenemos contexto de la infraestructura tecnológica y la conectividad en las comunidades donde queremos implementar nuestros proyectos, podemos enfrentar graves fracasos. Así que es importante, nosotros ahorita lo estamos haciendo con una ONG internacional acá en El Salvador, el diagnóstico del contexto de infraestructura tecnológica en algunas comunidades en el oriente del país, y un diagnóstico de las competencias digitales. Esto es súper importante también, medir las competencias y poder identificar dónde están las brechas para poder tener una implementación eficaz. Algunas consideraciones rapiditos generales del nuevo normal, que al principio cuando estaba preparando esta presentación había encontrado una foto de un niño con una mascarilla en la escuela, pero dije, es que no es el punto, que el nuevo normal ya no sea relacionado con la pandemia, sino que el nuevo normal sea relacionado con que descubrimos que los sistemas de educación nos estaban fallando como estaban diseñados originalmente, y que ahora tenemos que pensarlos como algo completamente nuevo. Para ello tenemos que reforzar la pedagogía digital, pensando que no es lo mismo solo transformar todos los materiales educativos que ya teníamos a digital, sino que verdaderamente rediseñar todos los materiales para crear una nueva experiencia basada en los medios y canales que estamos utilizando. Complementar, por un lado, el eduentretenimiento, que es una herramienta importante. Ahora, a partir de televisión, radio, están videos en YouTube, etcétera, etcétera. Se está aplicando metodologías de aprendizaje tangencial para incorporar elementos educativos en
piezas de entretenimiento. Pero no solo eso es suficiente, sino que para poder darle agencia nuevamente a los chicos y reemplazar de alguna forma la experiencia vivencial, hay que permitir que ellos se vuelvan autores, que puedan escribir, que puedan grabar audio, que puedan grabar video, que puedan interactuar de forma como de autoría en la construcción de contenido para poder complementar diferentes piezas de contenido que a las que van a acceder ahora por medios digitales. Este es el mensaje más importante, tal vez el que les quiero dejar, es reinventar la cadena de valor educativa. Pensemos en todos los eslabones de la cadena y veamos cuáles se pueden romper, reemplazar, mejorar y creemos unos nuevos también para poder facilitar todos esos procesos de aceleración de la transformación del sistema educativo. Pero, por último, para ello tenemos que acelerar la construcción de la infraestructura habilitante, la conectividad, el acceso a internet, a luz eléctrica incluso. O sea, puede ser como extraño que lo tenga que mencionar, pero sí, los hallazgos de este estudio que estamos haciendo nos dicen que mucha gente ni siquiera tiene acceso permanente a energía eléctrica. Entonces, si no tomamos en cuenta estos factores, vamos a seguir ampliando la brecha que ya existía entre los que tienen y los que no tienen, y pues la educación se va a volver el lujo más grande, ¿no? Así que estas son algunas experiencias sencillas que les quería dejar como para que complemente, digamos, el espectro de complejidad y avanzada de las tecnologías que se pueden implementar a la hora de reimaginarnos los sistemas educativos de nuestros países. Muchas gracias, Rodrigo, por compartirnos esta experiencia y sobre todo esos casos, ¿no?, que nos hacen ver que hay tecnologías accesibles, ¿verdad? Y casos análogos en países con condiciones similares a las nuestras, que ya tienen pasos adelantados, ¿no? Y pues precisamente poder conocer estas experiencias, poderlas discutir es parte de, o la primera parte de poder resolver un problema. Particularmente también es muy importante hablar del tema de infraestructura, hablar del tema de conectividad, y para esto aprovecho a mencionar, la próxima semana ya tenemos preparado un conversatorio en el que vamos a abordar el tema de las TICs, el tema también de la infraestructura que forma parte de esto. Entonces, todos de igual manera cordialmente invitados. Bueno, muchas gracias realmente por esta primera parte, por esta primera presentaciones. Yo creo que nos hacen ver que estamos viviendo el futuro, ¿no? O que hemos visto el futuro, pero que realmente es el presente, y pues sabemos que de estas crisis salen muchas oportunidades. Entonces, así como mencionaban, pues probablemente podamos sacar mucho beneficio de esta situación, de esta coyuntura que estamos pasando para dar algunos saltos hacia pues esas nuevas experiencias, incorporar esas nuevas tecnologías, desarrollar un ecosistema de innovación educativa y pues que esto pueda ser de beneficio para todo el país, ¿verdad? También destacar lo que ya mencionaba Fernando, que cómo son las startups las que están ayudando a generar esta disrupción, ¿verdad? No necesariamente los gobiernos, no necesariamente las universidades, sino que emprendedores con ganas de resolver estos problemas y poner un poco de creatividad, de estrategia, de igual manera tecnología para resolver estos problemas. Creo que es muy alentador y es lo que esperamos ver próximamente en El Salvador. Vamos a pasar a la fase de preguntas o a la fase de conversatorio, donde tenemos 3 preguntas que hemos formulado. Me gustaría comentarles estas 3 preguntas de manera general, de manera corrida, y luego ir en detalle en cada una de estas. La primera pregunta tiene que ver con cómo en este nuevo contexto económico y social,
cuál es el papel que pueden jugar las startups o tecnologías educativas para cerrar las brechas, ya sean nuevas o preexistentes, en el tema de educación. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es si tuvieran que apoyar la creación de nuevas startups educativas en este momento de la historia, ¿qué buscarían en ellas? ¿Verdad? ¿Qué tipo de startups, qué tipo de tecnologías podrían incorporar? ¿Qué enfoque, ¿no? creen ustedes que sería el idóneo? Porque estamos viviendo un momento de la historia muy particular y pues se necesitan soluciones también a esto. Y la tercera pregunta es cómo conectan estas iniciativas de emprendimiento e innovación con la necesidad de inversión, ¿verdad? Es decir, cómo creamos nuevas soluciones, ya sea adentro de las organizaciones o creamos estas soluciones como startups, pero sabemos que necesitan apoyarse o apalancarse de inversión para poder crecer, ¿no? Y cuáles son las oportunidades en Latinoamérica o en el mundo. Esas son las tres preguntas. Vamos a ir por la primera y pues me gustaría comenzar con Fernando, ¿no? Que nos pueda responder primero esta pregunta y luego también, por favor, Rodrigo y Ana Gabriela. En este nuevo contexto económico y social, ¿qué papel pueden jugar las startups o tecnologías educativas para cerrar esas brechas, ya sean nuevas o preexistentes en tema de educación? Pues sí, muchas gracias. Mira, yo creo que estamos viviendo, como sabemos, este momento único y estamos conectando datos y creando nuevos patrones. Así que no hay nadie que tenga una respuesta de hacia dónde va el futuro. Lo que sí es verdad es que están cambiando muchas dimensiones del ser humano, ¿no? Está cambiando, uno, la conciencia social, la conciencia ambiental, evidentemente la sanitaria, muchos cambios de hábitos, muchos cambios del espacio físico, de lo que significa para el entretenimiento, para la convivencia, cambios en la alimentación, en el trabajo remoto, en la movilidad. Así que digamos que hoy una gran responsabilidad de cualquier iniciativa post-COVID tiene que ajustarse a un nuevo comportamiento humano. También se está cambiando la conciencia de lo que significa prosperidad, la conciencia de lo que significa cuidar el planeta, el éxito, lo que significa la gente, el trabajo digno, las emociones, la inclusión. Entonces, es tantísima la variedad de impactos que hoy estamos viviendo que no se puede pensar que las iniciativas de emprendimiento educativo se centren única y exclusivamente en crear mejores contenidos, en la educación digital. El sistema educativo en todas sus dimensiones tiene que cambiar. Entonces yo realmente cuando hablo de los emprendimientos educativos, en cierta manera lo que digo es ya hay respuestas a cómo se enseña mejor el inglés, a cómo se enseña mejor la matemática, a cómo, como nos mostraron en el TEC, que hay un amigo mío, un emprendedor espectacular, Luis Eduardo, que creó el profesor Avatar porque no podía llegar con sus estudiantes y diseñó un avatar para darle clases desde su casa hace varios años a estudiantes. O sea, esa parte de la entrega de la experiencia, creo yo, que tiene ya una atracción, un desarrollo en los emprendedores. Yo creo que hace falta hoy emprendedores que puedan mirar estas nuevas realidades, que puedan realmente pensar en el sistema educativo como un sistema complejo, con muchas partes, con muchos stakeholders, con muchos procesos, y todos estos procesos pues realmente estaban diseñados para el siglo XVIII o para el siglo XIX. Entonces, en realidad le estábamos pidiendo a nuestros niños, a nuestros estudiantes, entrar a educarse al siglo XIX y entrar a vivir al siglo XXI. Entonces, yo creo que el rol de los emprendedores de hoy es realmente conectar, entender el sistema educativo con
todas sus complejidades, elegir muy bien. Hay unos emprendimientos increíbles que están haciendo algoritmos, por ejemplo, para pensar mejor los horarios y los profesores y las aulas. ¿Por qué es que todos entramos a las 7 de la mañana, las clases duran 50 minutos? ¿Por qué hacemos que los estudiantes se muevan 2 horas para llegar a un espacio físico cuando podrían tener la misma experiencia? Entonces, yo lo que quisiera es como inspirar a que nos hagamos las preguntas difíciles, las preguntas que desconcentran, las preguntas que nos sacan del lugar común y nos ponen en una aventura mucho más emocionante, y a partir de ahí entonces conectar la educación con una transformación productiva, con crecimiento económico, con innovación, con traer el mundo si nos estamos entreteniendo y estamos viviendo experiencias en los deportes, en los juegos, los deportes en línea, los eSports, Fortnite, Twitch, todas estas cosas, ¿por qué es que la educación no las deja entrar? ¿Por qué es que estudiamos de forma distinta a la que vivimos hoy? Y entonces me parece que necesitamos emprendimientos que nos obliguen a integrar las emociones con lo cognitivo. Necesitamos startups que nos permitan que personas con discapacidad convivan con las personas que tienen otro tipo de discapacidad. Pensar en las personas que tienen, por ejemplo, problemas de violencia, problemas de restricciones, que no es lo mismo educar a una niña que educar a un niño, porque estamos cerrando brechas, que no es lo mismo educar a un niño o una niña cuyos padres no fueron educados, que educar a un niño cuyos padres sí fueron educados. Entonces, la pandemia nos ha creado una nueva conciencia, nos obliga a hacernos preguntas difíciles, nos obliga a romper esta camisa de fuerza de la estructura, y entonces crear procesos mucho más flexibles, mucho más fluidos, mucho más conectados con la realidad. Así que para mí ese es el rol de los emprendimientos, es el rol de avanzar, integrar, convivir lo tecnológico con lo humano. Les puedo hablar, por ejemplo, de algunos de los emprendimientos que están surgiendo en mi portafolio, de una emprendedora que está haciendo un programa para inclusión, para que las personas con discapacidad puedan educarse al mismo nivel y puedan tener experiencias de aprendizaje con sus limitaciones junto con otras personas. Un emprendedor que está haciendo un instituto, un modelo de museo emocional para enseñar la ética, y entonces cómo la ética va a convivir con las computadoras. Entonces creo que hay un espacio fascinante. Hay que hacernos preguntas difíciles, hay que tocar los procesos, entender la educación como un sistema complejo, tomar las partes y elegir. Salgamos ya de pensar que todo es crear una nueva experiencia para enseñar mejor una materia. Las materias están en el mundo. No sé si esto significa entonces, Fernando, que la educación, o tenemos la oportunidad de que la educación sea más universal, más inclusiva, más humana. Exactamente, ese es el momento. Ok. Rodrigo, Ana Gabriela, sus opiniones acerca de este rol que pueden jugar las startups en educación. Sí, bueno, por favor, Ana Gabriela. Ok, gracias, Rodrigo. Bueno, sí, coincido mucho con Fernando. En realidad, dio pauta y el contextualizar también toda esta pregunta. Bueno, lo que pudiéramos agregar es qué papel juega la tecnología educativa. Yo creo que es pues un pilar fundamental, ¿no? Sin embargo, pues como entre lo que comentaba Fernando, en que estamos con el mismo problema, la misma problemática a nivel mundial o los mismos retos, pues en realidad no estamos en la misma situación, y sería muy interesante a lo mejor plantearnos el mapa tecnológico de dónde vamos a estar ofreciendo este tipo de startup. Entonces, es muy interesante visualizar esto porque simplemente en México, y bueno, ahora hablando de todos los niveles educativos, primaria, secundaria, prepa, profesional, no estamos en las mismas condiciones. Entonces eso nos pone el reto aún mayor, ¿no? Para poder alcanzar a todos nuestros estudiantes. Ahora, las tecnologías educativas nos han permitido romper todas las brechas de estar conectados, de inclusive tener compañeros y tenerlos en primera fila, ¿no? Todos por medio de una videoconferencia. Entonces,
sí, el reto es fuerte. Yo creo que hace un año si nos hubieran dicho, vamos todos a digitalizarnos, o sea, todos los que se lograron digitalizar y que estuvieron en esa población que pudimos hacerlo, yo creo que, y decir, vamos a capacitar a todos estos profesores y vamos, o sea, yo creo que era inimaginable decirlo o siquiera pensarlo, ¿no? O sea, de un jalón, como decimos por acá, lograr que todos los profesores cortaran esa brecha. Entonces, ha sido muy interesante, si bien, como dice, no sabemos el futuro. Yo creo que los que estamos al frente de la educación, tenemos retos importantes de cómo podemos que nuestros estudiantes se mantengan enganchados para el aprendizaje, y como ahorita comentaban, esto seguramente va a cambiar el rumbo de muchas cosas y de cómo vamos a estar adquiriendo y elegir cómo van a estar nuestros egresados y qué competencias y qué materias, porque por ejemplo en el mismo TEC, con la entrada del modelo TEC 21, pues ya no son materias, son unidades de formación. O sea, viene un cambio revolucionario que la verdad orgullosa de donde trabajo, porque sí vamos un paso adelante en toda esa parte de cómo llevar las materias. En lugar de materias, ya los estudiantes tienen un encuentro como todo un semestre. Ahorita les mencionaba semestre y toda la parte que decía el profesor, que decía Fernando acerca del profesor holograma, también la parte de aprendizaje personalizado, que va muy pegado con la inteligencia artificial, cómo el estudiante va a ir, o sea, solito va a ir viendo su aprendizaje. Entonces, obviamente, la tecnología sí funge un papel, pero yo creo que es el pilar para todo esto que estamos viviendo. Sin embargo, desgraciadamente, he escuchado mucho este dicho de que estamos en la misma tormenta, pero no en el mismo barco. Entonces, eso es nuestro reto, nuestro gran reto, ¿no? Como responsables. Okay, muchas gracias, Ana Gabriela. Rodrigo. Solo para seguir el punto de Ana Gabriela, que me parece perfecto. Una de las grandes responsabilidades y oportunidades que tienen los startups es precisamente hacer que todos podamos estar en el mismo barco. De alguna forma, democratizar la forma en la que se crea, comparte y disemina el contenido educativo. Tradicionalmente, el contenido educativo se ha hiperlocalizado en la escuela, en la universidad específica donde se está impartiendo, y la situación actual, la tecnología nos permiten poder colaborar incluso pues a nivel global en la creación de contenido relevante para todo el mundo. Y te pongo el ejemplo de algunos de los que estaba mostrando Ana Gabriela en la realidad virtual. La ciudad que estaban observando los estudiantes, el contenido es tan relevante como para un estudiante en México, como para un estudiante en China, en El Salvador. Y si los startups pudiesen enfocar, algunos, ¿no? Claro, todos tienen su rol en el ecosistema, pero tiene que haber un espacio para los agregadores de contenido, curadores y agregadores de contenido relevante de forma universal. O sea, este contenido que ya un niño, independientemente de donde esté, pueda acceder a un laboratorio de química virtual y agarrar y botar un químico, probar que explote con toda certeza de que no le va a pasar nada, independientemente de su ubicación geográfica, sin que todo ese proceso de creación de contenido por parte del docente tenga que repetirse miles de veces, tratando de replicar el mismo contenido para un grupo reducido de estudiantes. Esa es como una de las cosas que yo veo con más emoción en esta revolución educativa que se nos avecina. Ok, muchas gracias, Rodrigo, también por tus aportes. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Tiene que ver siempre con las startups, ¿no? Y pues no hay, creo que una sola respuesta, ¿no? a esta pregunta, sino más bien poder motivar, ¿no? A quienes nos escuchan y contar con la experiencia de ustedes, entendiendo que como les decía, en este momento específico de la historia, si tuvieran que apoyar la creación de algunas startups educativas, ¿hacia dónde lo irían? ¿Dónde creen que están las oportunidades?
No sé, Rodrigo, si quisieras comenzar, veo que está moviendo bastante la cabeza. Sí, no, es que en realidad acabo de mencionar una de las oportunidades que yo veo más latentes, y la otra sería el tema de realidad virtual, realidad aumentada. Esto me fascina y me ha fascinado desde hace varios años. Cuando ya se empieza a generar suficiente contenido que puede curarse y agregarse, creo que ya se va a volver una alternativa mucho más viable como empresa, porque de momento todavía los costos de producción de este tipo de material son altos y no permiten la escalabilidad de la distribución de este contenido. También cómo consumimos la realidad virtual, la realidad aumentada todavía tiene costos, pero para los escépticos que no creían en la realidad virtual, creo que nos ha demostrado, y también como lo mencionaban antes, efectos no solo como en que es una bonita experiencia o lo que sea, sino que tienen verdaderos impactos en la forma en la que se genera aprendizaje. Entonces, esos dos son algunos de los que me parecen fascinantes, y añadiría un tercero bien en el contexto del desarrollo internacional, y es la conectividad de emergencia, le llamaría yo, que es la expansión, tal vez no a un nivel tan alto de conectividad como lo que podría proveer una empresa telefónica, pero expandir el acceso a nivel comunitario a través de redes comunitarias u otras formas de distribuir contenido offline en lugares remotos, le veo mucho potencial y es una absoluta necesidad en países en desarrollo particularmente. Gracias, Rodrigo. Pues con esto quizás nos hace pensar que el TEC ha dado en el clavo, ¿no? Con realidad virtual y aumentada. No sé si también, obviamente, ustedes están trabajando en esto, pero desde el TEC, Ana Gabriela, ¿hay otras iniciativas que a ustedes les llame la atención, que estén explorando actualmente, que nos pudieras comentar? Sí, claro que sí. Bueno, ahorita la verdad es que los proyectos están replanteándose, seguimos con ellos, pero por ejemplo la realidad mixta, donde podamos también hacer conjunto de la inteligencia artificial, el profesor holograma inclusive está evolucionando también, y también la parte de nosotros como aprendizaje inmersivo, están saliendo nuevas tecnologías, y por ejemplo aquí yo creo que lo que respondiendo un poquito a la pregunta que toca, es la flexibilidad. Ahorita mencionábamos la parte de escalabilidad. La verdad, por ejemplo, de realidad aumentada, pues existe mucho en el mundo, ¿verdad? Pero ¿cómo puedo, al tener presencialidad en todo el país, nosotros, bueno, en toda América Latina y, bueno, a nivel mundial, cómo llegar a ello, ¿no? Por ejemplo, dijimos, bueno, por lo menos realidad aumentada tenemos que hacerlo o sea, que todos puedan, ¿no? Entonces, por eso el desarrollo de la aplicación. La parte de realidad virtual en sí, por ejemplo, tenemos premisas para la producción, porque sí es elevado el costo. Entonces, una de ellas, por ejemplo, es llevar al estudiante donde no, o sea, que no tenga tan fácil acceso y pues tenga controlado el espacio, ¿no? Tenemos laboratorios de química precisamente, y bueno, N recursos en realidad virtual. Pero yo creo que esa parte de flexibilidad, y sobre todo porque la tecnología va avanzando, pero a pasos agigantados, entonces tenemos que ser tan rápido como ellos, o por lo menos tener presente el desarrollo y que vaya a ser vigente por lo menos un determinado número de años para que pues sea conveniente, ¿no? Para la institución y para nuestros estudiantes. Entonces, esa yo creo que es un reto para las nuevas empresas que están saliendo, y tener eso presente, ¿no? Pero sí, es lo que traemos, y traemos estrategias de innovación, y unas evolucionarlas y otras, pues que estamos trabajando en ellas. Ok, muchas gracias, Ana Gabriela. Fernando, yo creo que este es el pan de cada día para ti, ¿no? Probablemente ver múltiples iniciativas que van surgiendo, o esos portafolios también de startups, hacia dónde
tu experiencia van, digamos, estas tendencias? Pues mira, yo creo que la primera reflexión es que así como la pandemia es global, es exponencial, se contagia rápidamente, afecta a todo tipo de personas, nos hemos dado cuenta que la educación es igual. Entonces, toda iniciativa que solamente se pueda aplicar para segmentos limitados, en un contexto de un país, en el contexto de un segmento económico, en el contexto de, como decía, de niños con padres educados. Ya aprendimos que podemos aprender sin el edificio, sin el salón, pero no podemos aprender sin la conectividad, sin calidad de contenidos. Entonces, a mí me parece que es el momento de pensar en grande, de resolver problemas globales, jamás ver una iniciativa de educación que esté supeditada a un espacio limitado, que puede ser una institución, un segmento, un tipo de estudiantes. Yo creo que tenemos, para que nosotros invirtamos en una startup en educación, es porque esta startup está resolviendo problemas globales, lo puede hacer a escala, lo puede hacer de manera rentable, y cuando hablo de rentabilidad, ya lo presenté al principio, no es la rentabilidad económica, es rentabilidad de tiempo, de confianza, de aprendizaje, rentabilidad en datos, rentabilidad en acceso, y todos estos elementos en una armonía. Entonces, creo yo que hay una responsabilidad enorme de que las instituciones y los emprendimientos que surgen y que se desarrollan después del COVID tienen que tener forzosamente un propósito muy distinto. O sea, no se trata de generar $1 billón, se trata de afectar 1 billón de personas, ¿no? Ok, genial, genial. Pues ese es definitivamente... creo que el reto, pero también la oportunidad, ¿no? Creo que lo hablábamos al inicio, ¿no?, de este conversatorio, antes que iniciáramos la transmisión. El mundo se ha vuelto más pequeño con esto, ¿no? Así como estamos nosotros conectados en esta conversación, en esta llamada, podríamos estar tomando clases, ¿no?, con cualquier persona de cualquier lugar del mundo, y creo que esto pues es un ejemplo de lo que nos menciona Fernando. Gracias por su intervención. Tenemos una última pregunta, quizás dedicarle pues 1 minuto a tener sus aportaciones también, porque queremos dejar espacio a las preguntas de la audiencia, que están súper interesantes, ya se las quiero contar. Tiene que ver un poco con el cómo, con los cómo, ¿verdad? Si bien pues todas estas tecnologías, todas estas iniciativas, estos proyectos pueden generar impacto, ¿verdad? Pueden transformar la educación como la conocemos actualmente. ¿Cómo las echamos a andar y cómo conectamos esto con la necesidad de inversión que pueden tener estas iniciativas? ¿Dónde buscar respuestas para esto? Quizás comenzar nuevamente en el sentido que veníamos con Fernando, luego Ana Gabriela y luego Rodrigo. Pues sí, yo creo que, como decía, este es un momento único, un momento de aceleración, un momento de integrar en grande la educación y la transformación educativa. Yo creo que hay que fortalecer mucho el binomio de la colaboración entre docentes, alumnos, emprendedores, gobiernos con la empresa privada, creando ecosistemas activos, porque no hay una respuesta y no hay una sola fórmula ni de tecnología, ni de contenido, ni de experiencia que funcione para todos los estudiantes en todos los contextos. Entonces, la gran oportunidad para los emprendedores es que
todo está por cambiarse, todo está por resolverse. Los horarios, la deserción, la motivación, la multidisciplinariedad, la falta de vocaciones científicas para mujeres, todos estos problemas. Hay que elegir muy bien cuál es el problema que queremos resolver. Yo muchas veces le digo a los docentes que probablemente la innovación pueda surgir en cosas que ni siquiera requieren tecnología, ¿no? Vamos a innovar poniendo todos los ejercicios que requieran un liderazgo, pongamos que siempre haya un líder femenino, porque vamos a ser la primera generación que va a tener más líderes mujeres que hombres. Entonces vamos a hacer eso desde la escuela, vamos a romper estas barreras, vamos a romper la barrera de que personas con discapacidad tienen que tener una educación distinta, aislada, limitada. Mejor vamos a enseñarle a los niños y niñas que no tienen discapacidad cómo se convive con la discapacidad, y eso es una lección innovadora, y después le ponemos tecnología. Entonces, creo que la pandemia nos ha enseñado que hay que integrar la salud, la emoción, las necesidades básicas, la seguridad, al mismo tiempo que lo cognitivo, de una manera distinta, ¿no? Como dicen, la pirámide de Maslow va antes que la pirámide de Bloom en el aprendizaje. Entonces, a mí, yo la verdad es que soy muy optimista, por eso es que estamos activamente levantando fondos, conectando con inversiones. El BID Lab, por ejemplo, va a ser un socio fundamental en impulsar esto. Hay mucha gente que está pensando en grande en la educación, pero hay que hacerlo bien y no es fácil. No es lo mismo invertir en educación, no es lo mismo innovar y emprender en educación que emprender en otro sector. Y a los emprendedores y a los empresarios les digo que no importa a lo que se dediquen. Si nosotros tenemos un restaurante, al final somos una empresa de educación. Si tenemos una fábrica de autos, al final también somos una empresa de educación. Si somos un banco, también somos una empresa de educación, porque todos tenemos que aprender permanentemente. Muchas gracias, Fernando. Excelente mensaje e invitación también a todos a involucrarnos. Ana Gabriela. Sí, también, o sea, para que se acorta mi respuesta, yo creo que básicamente sería la clave la conexión, ¿no? La conexión de todos los, por ejemplo, de los que quieren crear empresas, organismos, universidades, inclusive el gobierno, o sea, yo creo que entre más conectados y seamos más los que aportemos, creo que podemos lograr cosas mejores. Entonces, yo creo que esa sería mi propuesta. Muchas gracias. Excelente mensaje también, Rodrigo. Y para darle chance a las preguntas del público, creo que nos quedamos con las respuestas de Fernando y de Ana Gabriela, que lo dicen todo. Gracias, Rodrigo. Bueno, gracias por sus aportes en este sentido, y tenemos varias preguntas bien interesantes del público. Pues desde el inicio estaban bastante activos, mandando saludos, buenas tardes. Por ejemplo, desde Nodo Megatech, La Unión, para quienes no conocen el país, es el departamento más al oriente del país, ya en la frontera con Honduras, que realizan pues un trabajo muy interesante, excelente presentación. Saludos desde San Pedro Sula, Honduras, también, algunas personas escuchándonos. Y aquí vienen, digamos, algunas preguntas, ¿sí? Y en este sentido, acá levantan la mano, ustedes dicen, quiero contestar esta pregunta, creo que hay varias, y pues vamos avanzando. Luis Cader nos hace la pregunta, ¿cómo haremos para que los maestros se involucren? ¿Quién diseña la realidad virtual o las interacciones en Unity o Unreal? ¿Cómo medimos y esta creo que sería otra pregunta, ¿cómo medimos el retorno de la inversión de implementar estos proyectos experienciales? ¿La repito? No sé si no, si sí. gusta. Bueno, por ejemplo, acá el proceso para el diseño y determinar en qué tecnología se usa para el desarrollo, bueno, se trabaja el profesor, pero son áreas apartes, o sea, no desarrolla el profesor tal cual, porque estamos enfocados a aportar al proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, más bien se hace la parte de ideación con el profesor, y básicamente lo que se pregunta, ¿en qué estamos batallando para
para llegar al alumno, para que logre ciertas competencias. Entonces, de ahí empieza toda la ideación, ¿no? Y la parte ya de creación y de desarrollo, hay en el área, tenemos un área de desarrollo, y o si existe en el mundo, entonces se va valorando por cuál camino irnos y por cuál que vamos a desarrollar, ¿no? Dependiendo de también si es realidad aumentada, si es realidad virtual, si es un video 360, entonces de ahí se van tomando las decisiones. El retorno de inversión, pues por ejemplo acá es la masividad que tenemos hacia todos los campus, entonces eso a nosotros nos ayuda a poder lograr esa parte. Sin embargo, en realidad en lo que estamos enfocados es en aportar, ¿no? A la educación. Entonces, obviamente sí elegimos los proyectos porque definitivamente pues no son nada, pues así son costosos, pero ahorita yo les comentaba que hay premisas, ¿no? De producción, de elegir qué proyectos. Una de ellas y la principal es de verdad llevar al alumno a lugares que no tengan acceso, que sí les voy a aportar la educación. Por ejemplo, aunque ahorita vieron en la parte de negociación el ejemplo que les mostraba de realidad virtual, ahí queríamos hacer la medición de conductas y cómo el alumno sí se dejaba de inhibir, y de verdad a mí que me tocó estar en todo el pilotaje y ver las reacciones, cómo el alumno sí le decías, tú tienes que llegar a un 10%, no puedes tener margen con tu contrincante, ¿no? Entonces se apasionaba en comparación a cuando lo hacía face to face, o sea, no era lo mismo porque estaba con su compañero, ¿no? Entonces, hasta lo decías, a ver, no, o sea, como si en realidad era un mexicano contra un japonés y bueno, todo se medía desde cómo elegían su avatar para negociar. Entonces, o sea, estaba muy interesante. Entonces, sí, en realidad, era enfocarnos a eso, luego la parte del desarrollo, no tanto que los profesores desarrollaran la realidad virtual. Ok, muchas gracias. Y quizás acá también aprovechar a preguntarle a Fernando, tú ya hablabas también de no solamente medir el retorno de la inversión, sino que el retorno del aprendizaje, de los datos. Yo creo que eso fue algo bien interesante. Si pudieras comentarnos un poco más, Fernando, cómo se lleva a cabo esto. Sí, pues aquí lo que hay que reconocer es que las escuelas y las universidades estaban hasta hace muy poco diseñadas como un proceso de facturación, ¿no? Todos entrábamos a la misma hora, a la misma clase, tenemos examen el mismo día, con el mismo profesor, y entonces imaginemos un escenario de la vuelta a la pandemia. Vamos a tener estudiantes que aprendieron muy rápido, tuvieron exposiciones a ciertos conocimientos, otros que probablemente no aprendieron nada, otros que tuvieron violencia o enfermedad. Entonces, este concepto de la homogeneidad en un salón de clases, de un ritmo estandarizado, me parece que tenemos que aprovechar y abandonarlo. Y entonces esto lo que hace es que no todos los estudiantes aprenden ni de la misma manera, ni al mismo ritmo, ni con el mismo instrumento. Y entonces lo que tenemos que estar haciendo es que cada clase es un laboratorio. Dejemos de pensar en estudiantes promedio, con procesos promedio y una solución que atiende a los del promedio. ¿Qué pasa con los que están por debajo del promedio? ¿Qué pasa con los que están por arriba del promedio? Y esto inclusive se ve en temas de generación. Vamos a empezar a enfrentar universidades y que probablemente ya no van a tener estudiantes tradicionales. Hay muchas de ellas que van a tener estudiantes de diferentes generaciones que vuelven a la universidad para prepararse y que requieren cursos cortos, cursos largos, opciones. Entonces, para mí la clave es expandir la experiencia de aprender, sacarla de las fronteras de una clase, de una institución, de un espacio, y entonces conectar la red social con la experiencia global, con la nueva tecnología, y manteniendo siempre una agenda sobre lo humano. Lo que puede hacer la tecnología mejor que nosotros, pues dejemos que ello vaya, pero hay una cantidad de cuestionamientos éticos, emocionales, inclusivos, de cierre de brecha, nos obligan a crear una experiencia mucho más humana. Entonces, yo lo que haría es como esta pregunta dura de esto que estamos enseñando,
es mejor que lo enseñemos así, o lo enseña mejor YouTube, o lo enseña mejor una solución de realidad aumentada, y entonces, ¿qué no enseña la tecnología? Y creo que hay que hacernos permanentemente esas preguntas en eficiencia. Como decía, creo que entramos en una época de optimización. Hay que optimizar el tiempo del profesor, hay que optimizar el tiempo del estudiante, hay que optimizar el espacio físico, hay que optimizar el contenido. Entonces, creo que tenemos mucho más opciones y preguntas que respuestas. Gracias, Fernando. Y quizás esto nos lleva también a la siguiente pregunta que me parece muy interesante, que hace Mercedes López. Dice, ¿cómo evitaremos la deserción? ¿Estas tecnologías nos pueden ayudar, pueden contribuir a evitar esa deserción que probablemente ya estamos viendo? Bueno, pueden contribuir. La respuesta es claro que sí. Sin embargo, tendrían que ir unidas con metodologías, con modelos de enseñanza que evolucionen esa forma de transmitirle a nuestros estudiantes, porque ahorita sí es una realidad que ellos ya al paso de un clic tienen la información. Entonces, es la evolución de todo esto, ¿no? Entonces, claro que sí, es claro que sí contribuye, pero va unido a todo un modelo de lo que vamos a querer formar al estudiante. Okay. Muchas gracias, Ana Gabriela. Hacen pues otra pregunta, ¿no? Acá interesante, donde estamos cuestionando todo realmente, y una de las preguntas es, ¿creen que seguirán existiendo las universidades? Bueno, ahí me gustaría participar, ¿no? Existiendo, yo diría evolucionando. O sea, ahora sí aplica de renovar o morir. Entonces, es estar entendiendo el mundo, estar entendiendo esta globalidad, estar entendiendo los retos que nos pone ahora sí que las circunstancias. Sabemos que la crisis definitivamente nos lleva a una evolución, y una crisis como la que estamos viviendo, o este reto que estamos viviendo, no, lo hemos visto, o sea, la evolución que hemos tenido. Entonces, seguirán existiendo, yo creo que vamos a evolucionar, o sea, eso es o es. Definitivamente los países lo irán viviendo de diferentes, pero estaría muy interesante tener una bolita mágica y ver, por ejemplo, los hijos de nuestros hijos, cómo van a estar o cuáles van a ser sus necesidades, ¿no? A lo mejor ya no van a ser 5 años, o sea, que eso es casi un hecho. Entonces, digo yo, es evolucionar. Ok, evolucionar. Sí, y solo tal vez añadiendo a esa pregunta particularmente, lo puedes ver en el caso de nuestro país. Las universidades que tal vez tenían mucho más tiempo de tradición y todo esto, que fueron las últimas en adoptar o empezar a adoptar procesos de transformación digital, las agarró la pandemia pues en una situación desventajosa, versus aquellas que sí, ya llevaban un proceso de transformación digital, que fueron las pioneras en la educación virtual, y que en el imaginario colectivo de nuestro país particularmente, no tenían la misma calidad que las de tradición y todo esto, pero son las que, si te fijas, son las que resolvieron, ¿no? Y que le pudieron dar una experiencia positiva a sus alumnos, incluso refinar un poquito nada más lo que ya venían haciendo. Entonces yo creo que sí, es una situación de evolucionar o morir, como decía Ana Gabriela. Hoy sí ya no es un lujo, ¿verdad? Es una necesidad que van a tener que cambiarse todos estos paradigmas pronto. Ok, muchas gracias a ambos. Estamos ya sobre la hora, queremos abordar quizás las últimas 2 preguntas para no dejar de fuera algunas de las interrogantes que nos hacen los participantes. Nos dice Diana Sigüenza, ¿cuáles asignaturas o carreras consideran son más necesarias para el siglo XXI? ¿Será que esto también, los contenidos, las carreras,
Creo que Ana Gabriela nos hablabas también de la formación por competencias que están ustedes enfocando. ¿Cómo cambia la currícula a partir de esto también? Sí, cambia la currícula, digo, el nuevo modelo, el modelo TEC 21, o sea, habla de flexibilidad al estudiante, habla de innovación en todo lo que está aplicándose, habla de nuevos modelos, de nuevas formas de integrar todo lo que está aprendiendo el estudiante, y pues va formando como sus bloques, o sea, entra a explorar. Haz de cuenta, son 3 como etapas: explora, luego qué pasaba y qué sucedía, que entraba el estudiante y luego iba a mitad y decía, no, resulta que me gustó otra carrera. Entonces hacíamos como 4 pasitos para atrás y luego pues la frustración o muchos se quedaban en la misma porque ya daban avance. Entonces entran a explorar, ahí en la exploración deciden como en cuarto semestre, dependiendo de a qué área es la que están intentando ingresar, deciden y luego ya se enfocan, ¿no? Ya se van a la carrera que ellos deciden, pero en ese que ya decidieron son puros, son semestres donde ya viven la experiencia con socios formadores. De manera que ya no son semestres con materias en sí, son unidades de formación que el estudiante va tomando. Entonces, no porque a lo mejor Fernando y yo entramos, hicimos la misma entrada, vamos a llevar las mismas materias o las mismas unidades de formación, sino que, pues yo creo que esta es la que a mí me gusta. Entonces ellos van decidiendo y van explorando ese mundo, ¿no? Entonces, es como nosotros hemos apostado. Obviamente ya estamos en la visión del 2030, y yo creo que en el futuro habremos de preocuparnos por todo aquello que no puedan hacer las máquinas, o sea, cuáles son esos módulos de aprendizaje que van a nacer las nuevas carreras, ¿no? Las nuevas necesidades que se van haciendo conforme el mundo avanza. Y pues el reto de todo el acceso a la información que tienen las nuevas generaciones. De hecho, hay diferencias de la generación Z y de la generación millennial y todas las formas, ¿no? De que toda la numeralia, toda la analítica de cómo ya son 15 segundos en un video, para ellos ya es mucho. Entonces, es conocer, ¿no? Conocer cómo vienen esas generaciones, pero también qué es lo que hay más allá, ¿no? Qué es lo nuevo que ellos van a tener, las nuevas carreras o las nuevas competencias con las que ellos tengan que salir. Ok, muchas gracias por esa respuesta también. Y pues quizás ya vamos a ir cerrando, ¿no? Antes de tener sus comentarios o sus aportes finales, quiero terminar de leerles algunos comentarios que nos han dejado por aquí que me parecen muy interesantes. Pues obviamente este tema es inagotable, vamos a seguir hablando de él, les invitamos a que nos sigan, también, digamos, a seguir a nuestros speakers que nos compartieron ya también sus cuentas de Twitter. Las vamos a compartir también nosotros en nuestras redes, pues para, como decía Rodrigo, seguir esta conversación. Y antes de eso, pues nada más animarlos a que se puedan inscribir, que se puedan involucrar, ¿verdad?, los asistentes a este reto de innovación educativa que estamos lanzando. Ya hemos colocado el formulario, el link al formulario en los comentarios en YouTube. Entonces, antes de pasar a los comentarios finales o al aporte final, nada más compartirles algunas cosas acá. Dice Luis Cader, me encanta el término pedagogía digital y alfabetismo digital. Muy interesante ocuparlo en vez de e-learning, más nuestro, ¿verdad? Mariana Delgado, excelentes consideraciones. Víctor Alfonso Lobato, interesante, excelente. Elsie Guzmán, excelentes speakers. Sonia Medrano dice, la incorporación de las TICs en el rediseño de la currícula es un tema de agenda educativa. Gracias por invitarnos al webinar de TICs, ¿verdad? El de la próxima semana. Dice José Manuel Zelaya también, esta pandemia nos ha dejado al descubierto que teníamos que tener la educación virtual mucho más avanzada de lo que la tenemos, pero sabemos que no todos los jóvenes tienen esa tecnología a la mano. Estos y otros comentarios, pues creo que son los que han aportado acá los participantes y muy entusiasmado de todo lo que nos han podido compartir.
dejar entonces el espacio para que nos hagan sus aportaciones o su motivación final para cerrar este conversatorio. Si gustan, comenzamos como fuimos con las presentaciones, Fernando, luego Ana Gabriela y para finalizar, Rodrigo. Bueno, muchas gracias. Yo creo que no se puede trabajar en educación sin ser optimistas. Yo creo que tenemos frente a nosotros la oportunidad histórica, la primera generación en la historia de la humanidad capaz de acceder a todo el talento disponible, la primera generación en toda la historia de la humanidad y probablemente la última que puede salvar el planeta. Y entonces para mí el desafío, la responsabilidad es tomar la educación como un factor transformador serio. Como dije al principio, si no nos hacemos las preguntas adecuadas, difícilmente vamos a encontrar las respuestas. Entonces, creo que hay un proceso en el tiempo. Pasamos ya por el periodo de emergencia, de shock inesperado, nadie estaba preparado, y cuando digo nadie, no estaba preparado Finlandia, no estaba preparado Singapur, ni Japón, ni África, ni Latinoamérica. Pero si esto vuelve a ocurrir, no nos puede volver a tomar no preparados, y preparados significa tener flexibilidad, romper la camisa de fuerza que ataba la universidad, la escuela, a procesos obsoletos, a diseños obsoletos, y entonces, ahora sí, construir una universidad que nos haga más humanos, que nos haga más integradores, más globales. Y entonces creo que el mensaje final para mí es que este es un reto que solamente se vence con colaboración público-privada, colaboración entre estudiantes, maestros, gobiernos, instituciones. También solamente se logra rompiendo fronteras, barreras, lo físico. Yo no veo un estudiante que tome clase con un profesor mediocre y que se haya dado cuenta en la pandemia que puede meterse a clases con profesores excepcionales, y por qué volverían a tomar la clase con un mediocre. Así que el optimismo, la flexibilidad, romper fronteras, preguntarnos y tomar en serio la oportunidad para crear una educación que sí nos ayude a entrar como esta generación con todo el talento disponible, no solo para los que pueden, para la élite, para los que tienen acceso, sino una educación inclusiva. Gracias, Fernando. Nos dejas con varias frases destacadas ahí, que realmente que nos motivan. Muchas gracias. Ana Gabriela. Claro, y parto del punto de Fernando, que del punto de romper fronteras, es cierto, todos los que estamos en el ámbito educativo y en el ámbito de la innovación, es un perfil fuerte, es ser soñadores, y sí, me imagino un futuro donde podamos estar colaborando sin fronteras, de estar inclusive, y bueno, un poquito más allá porque estoy inmersa en eso, imaginemos que estuviéramos con HoloLens y que pudiéramos ver la vista de Fernando, de Tony, de Rodrigo, y estar colaborando, ¿no? De ir más allá. Y entonces eso nos vuelve a ser más exigentes y dar mejor, ¿no? Yo también visualizo eso porque lo hemos visto, o sea, que los alumnos y los estudiantes tienen acceso a mejores profesores cuando ya no tenemos la brecha de presencialidad. Entonces sí me imagino ese mundo donde todos estemos colaborando e intercambiando, ¿no? Intercambiando conocimiento. Muchas gracias, Ana Gabriela, por compartirnos estas palabras y por compartirnos también pues todo ese mundo que está desarrollando, ¿no? O que han creado desde hace algunos años en el TEC para visualizar este futuro. Gracias. Yo solo cerrar tal vez con este pensamiento de cómo esta oportunidad histórica de poder finalmente derribar todos esos paradigmas que venimos desde hace muchísimos años diciendo que ya están obsoletos, pero nunca hemos hecho nada al respecto. Ahora tenemos la oportunidad más grande que se nos ha presentado para de verdad tumbar todos estos paradigmas y darle vuelta al modelo y crear un sistema educativo humanizante que nos enseñe y que nos cree
estudiantes y profesionales como los demanda la nueva realidad, no los que más saben, sino que los que mejor aprenden. Entonces, eso creo que va a ser como muy clave y agradezco nada más también el poder haber participado de este foro y compartir con profesionales tan comprometidos y tan admirables como Ana Gabriela y Fernando. Gracias, Tony. Gracias, Rodrigo, igualmente por estar acá y pues por todo el trabajo, ¿no? que globalmente hacen, pero sobre todo por todo el trabajo que hacen en El Salvador y que impacta a nuestras comunidades. Bueno, darles gracias a todos, a los que nos han seguido durante esta hora y media, un poquito más, en este conversatorio. Los invitamos a seguir pendiente de las actividades y también gracias a nuestros invitados, seguramente pues los vamos a invitar más adelante a contarles cómo va avanzando esto, si en algún momento nos quieren dar nuevamente algunas palabras, pues la verdad que más que bienvenidos, vamos a estar muy agradados. Gracias por estar aquí nuevamente en nombre del laboratorio Nucleotech, en nombre también de Glasswing, de BitLab y de RC Canadá. Muchas gracias. Tengan buenas tardes. Gracias.